¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la reunión en línea. Gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Yo quisiera invitarles a la actividad que tenemos todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, las charlas pastorales. Puedes solicitarlas o verlas a través de el Facebook o también el YouTube. Nuestras plataformas, así es que pues les damos la bienvenida ahí también en las charlas pastorales y también en el programa Nicodemo los martes a las 10 de la noche. Estamos estudiando textos bíblicos o más bien lo que la Biblia enseña sobre la prosperidad económica. Así es que es a las 10 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y bueno, pues además de todo esto, quiero agradecer por este medio a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, esperando que sea de bendición para sus vidas. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice tu palabra y bendice a todos. Señor, donde quiera que se encuentren, llénales de tu paz, de tu amor y de tu gracia, y que no falte tu presencia y tu prosperidad y bendición en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios, en todo lo que estén trabajando. Señor, te pedimos tu bendición. Bendice entonces a todos y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los videoanuncios, los 90 segundos y yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes. Obediencia, primera parte. Hay muchas formas de relacionarnos con Dios. Podemos adorarle, podemos cantarle, podemos orar, también podemos servir. Podemos acudir a la iglesia, podemos asistir a las reuniones, estudiar la palabra de Dios. Hay muchas formas de relacionarnos con Dios. Una de ellas también es la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia significa que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide y también debemos considerar cada uno de sus mandamientos. Muchas personas quieren relacionarse con Dios en la medida en la que puedan recibir bendiciones, pero tenemos que reconocer que hay mucho más que solamente recibir bendiciones. Obedecer significa poner atención, guardar sus palabras, hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, estar atentos a su dirección, a la guianza del Espíritu Santo y sobre todo a obedecer. Cuando obedecemos al Señor, tenemos su bendición. La bendición de Dios es realmente lo que nosotros necesitamos, pero la bendición de Dios es lo que le sigue a la obediencia. Todo mundo quiere bendición, pero tenemos que obedecer primero. Obedecer es precisamente lo que Dios espera de aquellos que se consideran sus hijos y además aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Eso es muy importante. Recuerda, la obediencia es una forma de relacionarte con Dios.
Y en especial quiero agradecer a la iglesia Ágape por trabajar en este ministerio carcelario. Es un hermoso ministerio, ya que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? Quiero agradecer a todas las hermanas, a todos los hermanos jóvenes, pastores, ¿verdad?, que estuvieron trabajando muy duro. Muchas gracias por servir, por apoyar esta visión, que es una tarea que todos tenemos, ¿verdad? Acordarnos de los presos, como dice su palabra. Gracias por los alimentos, gracias por las tortas, gracias por los kits, por todo lo que han preparado, pero principalmente por sus oraciones hacia los hermanos que están dentro. Este lugar, yo le agradezco porque yo estuve más de 14 años en este lugar. Aquí conocí de Cristo. Así como hoy puedo venir con los hermanos también de Ágape a visitar a nuestros hermanos, así también alguien vino conmigo, me habló del Evangelio y le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y desde entonces estoy agradecido, ¿verdad? Tengo ahorita ya 6 años que salí de este lugar, y desde que salí, cuando salí, el director me dijo que si había algo en lo que él me podía ayudar. Le dije que sí. Le dije, deme la oportunidad de volver a entrar a este lugar, porque para mí este lugar del penal fue una tremenda bendición. Y hoy agradezco mucho a Dios, porque Dios ha sido tan bueno, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y agradezco a todas las hermanas que están ahí, las hermanas que estuvieron trabajando, que estuvieron allí apoyando con los alimentos, que estuvieron apoyando con los kits, y que ahorita estamos por entrar a este lugar. ¡Qué bendición! Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. La palabra de Dios dice que el que trabaja para Dios no trabaja en vano, y que la palabra no vuelve vacía. Yo sé que en este lugar mucha gente va a conocer de Cristo, porque no solamente podemos decirle, sabes que Cristo te ama, sino que la gente necesita ver un abrazo, necesita recibir un abrazo, una palabra de aliento, necesita también recibir un afecto. Y qué mejor que decirle que todo esto que se trae viene de parte de Dios. Y muchas gracias por haber apoyado este evento, esta oportunidad de que la iglesia Ágape esté presente. Saludos a Emilio y a todos los que apoyaron esta visión, al pastor Paco y a todos los pastores, Arturo Delgado también. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Su amigo Gumaro Sarazúa Rivera, presidente del Ministerio Carcelario. Dios los bendiga. La semana pasada inicié la primera parte de 2 mensajes que le titulé Cansados, mas todavía persiguiendo. El propósito, más que nada, era animar a los fatigados y cansados a seguir luchando, a seguir peleando. Y en el contexto de nuestro aniversario pastoral, llevamos ya 40 años, todavía recuerdo algunas cosas de los inicios. Hay algunas otras cosas que se nos escapan de la mente. Soy una persona que registra muchas cosas. Tengo registros de casi todo y, claro, por supuesto, el mensaje que compartí en la primera reunión donde me invitaron ahí en la Casa Hogar Patita, en donde ya estaba la pequeña misión, ¿verdad?, que se conocía como la misión de la calle de Ontañón hace 40 años. Fue en el mes de junio y fue un miércoles, por cierto, y compartí sobre la oración. Y de alguno, pero ¿cómo se acuerda? No, es que no me acuerdo de todo, llevo registro, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? O sea, no me alcanza tanto la memoria. Y bueno, llevo un registro de todos los mensajes que he compartido a través de 40 años, de las consejerías que he dado, de las personas que he casado, de las celebraciones de aniversarios, 15 años, de todos, de casi todos, ¿verdad? Quizás no exactamente, digamos, los 40 años, pero sí por lo menos unos 38 años. Y bueno, lo registro a través de mis agendas, ¿no? Ahí tengo mi agenda física y ahí voy poniendo todo lo que hago, los estudios bíblicos, donde comparto, los institutos bíblicos que he compartido, todo está por escrito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido soy un poquito obsesivo, así es que si no me acuerdo, hecho mano del papel y allí es donde están todas las cosas. Y precisamente nos pregunta a veces la gente cómo nos sentimos. Y bueno, a veces cansados, pero todavía persiguiendo. Pero déjeme decirle el tipo de cansancio que tenemos. El cansancio no es un agotamiento emocional o moral. No. Es que las fuerzas ya no son las mismas ahorita que hace 40 años.
Aunque seguimos haciendo bastantes cosas como hace 30 o 40 años, de todos modos, ¿verdad? Ya el cuerpo resiente el peso del trabajo. Y de alguna manera es importante que nosotros pues entendamos que nuestro cuerpo ya no es el mismo. Pero de todos modos seguimos persiguiendo. Seguimos haciendo la obra y la voluntad de Dios. Y en el contexto de esta frase, ¿verdad? De cansados, más todavía persiguiendo, además de los 40 años de ministerio pastoral, está precisamente quien lo dijo, o dónde se dijo y de quién se dijo. Gedeón, el gran juez de Israel, que estaba liderando un ejército de 300 hombres y que estaba ganándole la batalla al ejército de Madián y sus príncipes Oreb, Seb, Seba y Salmuna. Y bueno, los más reconocidos eran Seba y Salmuna, que eran dos de los príncipes de Madián que estaban dirigiendo un tremendo ejército de 135,000 soldados contra el pueblo de Israel y que fueron vencidos por los 300 valientes de Gedeón. Y ellos, ¿verdad?, terminaron cansados, mas todavía persiguiendo. Y yo quiero decirles, ¿verdad? Bueno, primero voy a leer la palabra. Voy a leer en el capítulo número 8 de Jueces. Si gustas acompañarme. Yo sé que algunos a lo mejor dicen, no, con que me lo lea el pastor Arturo, con eso es suficiente. No, también es bueno leerlo en la palabra. Y dice Jueces capítulo número 8, versículos del 1 al 12. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ojo, Efraín es importante, es una zona, es una región. Dice, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales Gedeón le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿Acaso no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, es el segundo lugar, ojo, Efraín, ahora Sucot. Dice, yo les ruego que den a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón les dijo, cuando Dios haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Los amenazó. De allí subió a Peniel. Ojo, ya van 3 lugares. Dice Efraín, dice Sucot y ahora está en Peniel. Dice, y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna, no se olviden, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo su ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbehá, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los persiguió, y aprendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. La semana pasada, haciendo un pequeño resumen, que ya lo mencioné, hablé acerca del pueblo de Madián que había estado oprimiendo al pueblo de Israel y llevaba 7 años oprimiéndoles. Dios levanta entonces a Gedeón y después de hacer una selección de soldados, de 32,000 que era el ejército de Gedeón, se quedaron solamente con 300 hombres y Dios les dio una gran victoria, ¿verdad? Luego salieron a perseguir a los que les faltaban. Seba y Salmuna, los príncipes de Madián, reyes de Madián,
y que tenían un ejército todavía como de 15,000 hombres. Como quiera, 300 que perseguían contra 15,000 era bastante. Y en ese tema anterior de la semana pasada, hablando de los soldados, de los 300 valientes de Gedeón, nosotros sacamos alguna serie de lecciones. Solamente voy a decir algunas que son importantes solamente para recordarles. Dios puede hacer la guerra o con muchos o con pocos, es la primera lección. O sea, no importa el tamaño del número de personas dispuestas a servir al Señor. Dios puede utilizarlos para hacer grandes cosas para Dios. Hay soldados cuya armadura está como nueva, no tiene ni una abolladura. ¿Por qué? Porque no han peleado. No han peleado. Están ahí estáticos, ¿verdad? Hay soldados que siempre están ahí para animar y alentar a los demás. Esas personas, ¿verdad?, nos animan a seguir adelante. También hay soldados que están, llenos de la visión que Dios ha dado a cualquier congregación, a cualquier pastor, y entonces esos soldados están ahí, ¿verdad?, listos para entrenarse y para darlo todo por la visión. Hay soldados también, ¿verdad?, que simplemente son como simpatizantes en la iglesia. Estos son personas que van a la iglesia, les gusta la iglesia, pero no terminan jamás de comprometerse. Son divertidos, pero no fructíferos. También están los que han luchado, están cansados y necesitan aliento. Y luego los cristianos que están cansados pero siguen luchando, a los cuales admiramos y necesitamos. En esta segunda parte del mensaje tratamos acerca de a quién persiguen. Ya sabemos que los soldados están cansados y hablamos de los soldados la semana pasada, pero ahora hablamos acerca de persiguiendo. ¿A quién están persiguiendo, verdad? Y bueno, el propósito de este mensaje es que nosotros podamos alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos. Estos dos enemigos que aparecen aquí, bueno, son tres: Madián, Seba y Salmuna, de alguna manera. Pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que para poder vencer a los enemigos hay que pasar por algunos lugares. Comienzo, ¿a quién perseguimos? ¿A quién perseguimos? En primer lugar, perseguimos a Seba. Seba, ¿qué significa Seba? Seba significa víctima. Ese es el significado de esta palabra y de este nombre de este príncipe de Madián. Víctima. Hay muchas personas, ¿verdad?, que son víctimas y se recuperan a pesar de llegar a ser víctimas. Pero hay personas que nunca llegan a recuperarse. De hecho, se estacionan en una especie de complejo de víctima, en el que todo mundo les debe algo y todo el mundo les tiene que ayudar en algo. ¿Por qué? Porque son víctimas. De alguna manera podríamos nosotros pensar, ¿verdad?, es que perdieron una batalla y el enemigo los convierte en víctimas. Todos hemos perdido una batalla en algún momento. Todos en algún momento nos ha ido mal en diferentes situaciones y circunstancias. Pero esto no significa que el fracaso te convierta en una persona fracasada. Tú necesitas levantarte, tú necesitas considerar que hay que vencer a Seba. ¿Por qué? Pues porque Seba es precisamente, ¿verdad?, esta víctima, ¿verdad?, del que muchas personas. Es una persona, ¿verdad?, que está derrotada y ya le gustó quedarse en esa derrota. Nosotros perseguimos ese complejo de víctima para poder alcanzar precisamente la victoria. Hay que levantarse, hay que ir adelante, ¿no? En segundo lugar, perseguimos a Salmuna. Salmuna su nombre significa retirado de la protección. Eso es lo que significa su nombre. Es interesante el significado de los nombres. Recuerden ustedes que estos nombres no son nombres hebreos, no son del pueblo de Israel, son de unos vecinos, ¿no?, que tenían sus propios dioses, sus propias culturas, sus propios idiomas, y les ponían nombres extraños a su gente, ¿no? Bueno, este hombre llamado Salmuna, su nombre significaba retirado de protección. Hoy en la iglesia y en la obra del Señor hay muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor,
que se han apartado de la obra del Señor. Hay gente que se ha retirado de la iglesia. Hay personas incluso que se retiran de los caminos de Dios, de la iglesia, por dos razones: por orgullo o por rebeldía. Yo sé que también hay personas increíblemente que se apartan de los caminos del Señor por pura flojera, o simplemente porque no tienen deseos de luchar, o simplemente también porque piensan que es muy difícil. Claro, Jesús también lo dijo: el camino del reino de Dios es difícil, no es fácil, ¿verdad? En cambio, el camino que lleva a la perdición es fácil, es ancho, ¿verdad? Todo mundo puede caminar por él libremente, pero el que lleva la vida eterna es angosto y a veces muy difícil. Hay personas que son como Salmuna, se han retirado de la protección de Dios, se han vuelto atrás en el camino del Señor y han causado una división en el cuerpo de Cristo porque se han apartado de la iglesia. A veces pensamos que una división es cuando un líder de una iglesia toma un grupo de personas y se va a la otra colonia para abrir una nueva obra, pero en pleito, en enojo, en problemas y divididos y enojados y todo eso. No, la división, esa es una separación que también es dolorosa. No, hay personas que también se van de los caminos del Señor y eso significa separarse, dividirse del cuerpo de Cristo, y eso entonces lastima primero sus vidas, pero también llega a lastimar la vida de la iglesia. Así es que tenemos a dos personas a las que estamos persiguiendo, o dos enemigos que estamos persiguiendo. Ahora, cuando perseguimos a estos dos, nos deja una serie de lecciones que yo quiero mencionarles. La primera: nunca permitas que en tu corazón se anide un delirio de persecución, que la gente la trae contra ti. No te conviertas ni en mártir ni en víctima. No pienses que la gente te odia. No pienses que las personas están pensando en hacerte un daño o hacerte un mal. No lo pienses así. Llegar a este punto, ¿verdad?, significa que tú mismo o tú misma te conviertes en una persona derrotada, en una persona que ya no tiene las fuerzas para seguir adelante. Tampoco nunca permitas salir de la protección, le llaman algunos, de la cobertura de la iglesia. No te salgas de la cobertura de la iglesia. La iglesia te da una protección. Ahora dices, pero ¿cómo me protege la iglesia? Porque la iglesia es un rebaño y somos un rebaño de ovejas, que nuestra mayor protección, obviamente además de el cuidado del gran pastor de las ovejas, que es Jesús, es mantenernos juntos. Si nos mantenemos juntos, será más difícil que el enemigo nos ataque. Entonces, nunca te retires de la iglesia. Retirarse de la iglesia va a significar para ti que vas a estar expuesta y vulnerable al enemigo. Deberás vencer ambas tentaciones: llegar a ser víctima o retirarte de la iglesia, sino más bien debes ser un guerrero fiel que, aunque te canses, debes seguir persiguiendo. Yo mencioné en el texto que leímos 3 lugares. Para poder vencer al enemigo, tú tienes que pasar por 3 lugares importantes: Efraín, Sucot y Peniel. Di conmigo otra vez: ya vencimos a Seba y a Salmuna, ya los mencionamos a los reyes de Madián. Ahora di conmigo estos 3 lugares: Efraín, Sucot y Peniel. Muy importantes estos 3 lugares, porque a final de cuentas Gedeón lleva a su ejército persiguiendo, y tiene que pasar por Efraín, y luego tiene que pasar por Sucot, y luego tiene que pasar por Peniel. ¿Qué significa cada uno de estos? Efraín, doblemente fructífero. Eso es lo que significa Efraín. Eso significa Efraín. Oiga, qué interesante, muy interesante, ¿verdad? Es lo que significa la palabra Efraín. No solamente fructífero, sino doblemente fructífero. Los que persiguen, aunque estén cansados, serán doblemente fructíferos. ¿Por qué? Porque siguen persiguiendo. Aunque estén cansados, aunque les duelan los pies, aunque su armadura ya está un poquito
pues ahora sí que abollada, ¿verdad? Y la espada está ya sin filo, ¿verdad? Siguen persiguiendo, porque saben perfectamente que la victoria no solamente es una sola vez, sino, como dice también el gran apóstol Pablo, en Cristo nosotros somos más que vencedores, o sea, doblemente fructíferos, doblemente fructíferos. Hay que pasar por Efraín. En Efraín, donde somos doblemente fructíferos, se nos da una doble recompensa. Pero si desmayas y desertas, entonces es posible que al abortar el proyecto de Dios para tu vida, pierdas lo ganado. Eso es interesante. Dice uno, ¿pero qué no me queda algo? Sí, claro, siempre va a quedar algo, pero en realidad pierdes lo ganado. Por eso, el que persigue a pesar del cansancio es doblemente recompensado, doblemente fructífero. Segundo lugar, es Sucot. ¿Qué significa Sucot? Sucot significa cabañas o tiendas, o también enramadas. Era una zona también, o una aldea, una población, una región de Palestina, ¿no? En donde llegan ahí, ¿verdad? Y requieren un descanso. Y es interesante porque la palabra Sucot significa también esto de enramadas, cabañas o tiendas, un lugar de descanso. Los de Sucot no les dieron nada, ¿verdad? No les ayudaron, y tampoco los de Peniel, pero como quiera llegaron a ese lugar de descanso, ¿no? Ahora, ¿qué significa, verdad? Para poder perseguir y no desmayar, aunque estemos cansados, pero seguimos adelante en los caminos del Señor, nosotros debemos buscar el alimento espiritual que fortalece el espíritu, y eso es la doble P, no de Pepe, sino más bien de presencia y palabra. La presencia de Dios y la palabra de Dios. ¿Vieran cuánta bendición hay a través de esto? ¿Vieran qué bendición, qué reconfortante es la palabra de Dios en tiempos de guerra y en tiempos de lucha? Y la presencia que te hace descansar. Dices, pero ¿cómo me hace descansar? Porque cuando tú confías en Dios, porque tú llegas a Sucot y tú descansas en los brazos del Señor. Necesitas ese lugar en tu vida. Yo quiero animar a todos los que siguen persiguiendo y están cansados a seguir persiguiendo. Pero también de cuando en cuando tómate un respiro, busca la presencia de Dios. Y cuando digo de cuando en cuando es pues todos los días. Busca la presencia de Dios. El Señor te va a bendecir y te va a ayudar, ¿verdad? Para que tú puedas seguir adelante. Tercer lugar, tercera estación en esta persecución que hace Gedeón, sus 300 hombres contra Seba y Salmuna y 15,000 soldados. Wow, eso realmente es de gente muy valiente, ¿no? Y además, ya cansados, oigan, habían logrado hacerlos huir. Ya los habían echado fuera, pero ellos seguían persiguiendo. Al final llegan a Peniel. La palabra Peniel significa rostro de Dios. Esto es lo que significa la palabra Peniel. Ahora, esta es una de las estaciones más importantes de la vida, especialmente para aquellos que persiguen al enemigo, que no han dejado de perseguir al enemigo, ¿verdad? Y que alcanzan sus metas y realizan sus objetivos. Aquellos que cumplen sus sueños. Aquellos que persiguen y triunfan, ganan las batallas delante de Dios. Aquí es importante entender esto. Las mejores batallas no se ganan de pie. Yo mi esposa puso un cuadro ahí en la recámara, ¿verdad? Donde dice, cuando sientas que tus fuerzas se te agotan por estar luchando de pie, entonces te quedan las rodillas, ¿verdad? Alcanza la victoria de rodillas. Ese es buscar el rostro de Dios. Esto habla de la oración. Esto habla de formar tu sueño a través de estar en oración buscando el rostro de Dios.
La Biblia dice que debemos buscar el rostro de Dios. No es que tengamos perdido a Dios, sino más bien debemos con todo nuestro corazón y pasión y ardiente corazón buscar la presencia de Dios. En la intimidad con Dios se pelean las más grandes batallas y allí se ganan, ahí se ganan. Yo lo tengo por probado y tenido por éxito, ¿verdad? Hay cosas que a mí no me gustan. Yo quiero decirles, ¿verdad?, que hay cosas de la vida, incluso del ministerio, que no me gustan, me tengo que hacerlo, ¿no? Hay cosas en la vida que no me gustan hacer y puedo elegir no hacerlas. Por ejemplo, no me gusta lavar los carros, no lavo carros. Alguien más los lava por mí, obviamente, ¿verdad? Voy a que me los laven o me laven el carro, ¿no? Entonces, pero no me gusta hacerlo. Pero hay cosas en las que no tengo elección. Y para eso sí tengo que enfrentarlos. Pero si puedo, gano la batalla en Peniel. Ahí en Peniel es donde veo el rostro de Dios, donde tú y yo podemos lograr grandes victorias, donde tú formas el carácter de tus hijos y de tu familia, donde tú haces que tu esposo se vuelva un hombre sensible a las cosas de Dios y venga a los caminos del Señor. Es ahí en Peniel donde tú obtienes las victorias, a pesar de las pérdidas y de la derrota. Es en el rostro de Dios o delante de Dios en donde tú logras tus más grandes victorias. Hay muchas personas que pelean las batallas con sus propias fuerzas. La Biblia dice que no debemos hacerlo así. La Biblia dice que tenemos armas poderosas en Cristo Jesús, y una de ellas, buscar el rostro de Dios y allí obtener en intimidad la victoria. Cerrando este mensaje, quiero animarles a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a seguir adelante, a seguir persiguiendo al enemigo, a que no desmayen. Es como si hubiese una bendición especial delante de ti y tú dices, la voy a perseguir hasta alcanzarla. Claro que vas a tener obstáculos, pero tú los vas librando, los vas sorteando. Claro que habrá situaciones difíciles en la vida, pero tú podrás ir adelante. Quizás ganar tus familiares para Cristo, quizás terminar algún proyecto en tu vida o servir en algo que Dios te ha llamado servir. No lo sé, pero cualquiera que sea, sigue adelante. No desmayes, no te desanimes, persigue, aunque estés cansado. Pídele al Señor una doble porción de fuerza para seguir adelante. No importa si a veces sientes que estás débil. Dice la palabra de Dios que en Dios somos fuertes, somos más que vencedores y podemos ir adelante. No desmayes, pelea, sigue adelante, persigue aunque estés cansado. Al final serás doblemente recompensado. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o el próximo domingo en nuestra reunión presencial o en línea. Dios les bendiga a todos.